Saludos, damas y caballeros. Saludos, estudiantes, amigos y todo el público en general. Mi nombre es Henry Valdés Montero, su profesor y su amigo y su hermano de batalla. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy importante para nosotros, los profesionales y los estudiantes de economía, introducción a la economía y economía internacional. En el video pasado estuvimos hablando sobre los bancos, la historia de los bancos, conceptos de los bancos y la importancia que tienen los bancos en la economía de un país o de una nación. En esta ocasión queremos profundizar un poco más sobre el conocimiento de los bancos. Conocimos que los primeros bancos fueron unos escritorios o mesas con un mantel verde, quienes los banqueros eran los sacerdotes y los feligreses de las iglesias y los líderes que podían y tenían potestad sobre el pueblo en esos entonces. Conocimos que los bancos, la palabra banco viene de una palabra italiana, así mismo banco, que significa escritorio o banquillo, y que cuando un banco estaba quebrado, los banqueros tenían que hacer de su banquillo pedazos en demostración de que su banco estaba quebrado. También conocimos que el primer banco moderno fue el Banco di San Giorgio, donde ese primer banco fue el primer banco moderno, y que los primeros bancos, sus transacciones no eran con dinero, y de hecho los bancos fueron primero que el dinero, y que las operaciones de los bancos o de los banqueros, que era sobre una mesa con un mantel verde, era con semillas y granos. Ya después de conocer los bancos, historia de los bancos, tipos de banco, el concepto de banco, quiero compartir con ustedes ahora sobre el Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? Ya después de conocer un banco, lo siguiente es el siguiente grado, el Banco Mundial. En todos los países hay bancos locales y bancos centrales, pero existe un banco que es el Banco del Mundo, el Banco Mundial. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar en esta entrega para nuestros estudiantes, amigos y todos los que nos siguen por las redes sociales. El Banco Mundial. ¿Qué quiere decir Banco Mundial? ¿A qué se dedica el Banco Mundial? ¿Y cuál es la importancia que tiene ese banco en la economía de los países del mundo? Pues bien, como pueden ver ustedes ahí, la imagen o el logo del Banco Mundial es un círculo con, pudiéramos decir, con algunos trozos o divisiones internamente que pudiéramos descifrar que es un solo banco a nivel del globo terráqueo y que está dividido para el mundo entero. Eso es lo que significa el logotipo del banco. Un solo banco, un círculo dividido en ciertos trozos dentro, que eso es representación para todos los países del mundo. Pero, ¿qué es el Banco Central o qué es el Banco Mundial? ¿A qué se dedica? Pues bien, ahora lo vamos a saber.
Como les había dicho, mi nombre es Henry Valdés, mercadólogo y economista, comunicador y escritor, docente universitario, conferencista, y mi teléfono es el 809-490-0022. El Banco Mundial. Como podemos ver en la imagen, un edificio bien grande, ahí está alojado y ese edificio representa la máxima autoridad a nivel mundial en cuanto a banco se refiere, the World Bank. El Banco Mundial es una organización internacional que surgió a partir de la conferencia de Bretton Woods en el año 1944 para atender las necesidades financieras de la reconstrucción de los países asolados por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Banco Mundial nació como producto de los abastos y el desolamiento de la Segunda Guerra Mundial con la necesidad financiera de la reconstrucción del mundo. El Banco Mundial surgió para reconstruir el mundo. El Banco Mundial fue creado en el 1944 y tiene su sede principal en Washington, en los Estados Unidos. El Banco Mundial, como podemos ver, es una entidad que está categorizada con el apoyo a los países en busca de una reconstrucción. Y aunque ya fue reconstruido el mundo, el Banco Mundial aún sigue con el foco de amparar y sostener los países más necesitados. El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países o 189 miembros. Su personal proviene de más de 170 países y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo. Constituye una asociación mundial única. Las 5 instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. Ahí podemos ver la verdadera finalidad del Banco Mundial y es reducir la pobreza y generar prosperidad. Vemos que sus objetivos son bastante claros y tiene como foco la reducción del hambre. El Banco Mundial tiene oficinas en más de 130 países y más de 10.000 empleados y aproximadamente otros 5.000 que sirven de manera temporal o como consultores y asesores. 10.000 empleados fijos y 5.000 esporádicamente para asesorías y consultorías. El Banco Mundial, en monto de asistencia y apoyo a los países en desarrollo para el 2002 fue de un monto de 8.100 millones de dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en créditos otorgados para un periodo de 35 a 40 años con 10 años adicionales de gracia. 35 a 40 años y 10 años adicionales de gracia. Es decir, podemos ver que el Banco Mundial financió para el 2002 a los países del mundo más necesitados aproximadamente entre 8.100 y 11.500 millones para pagarlo entre 35 y 40 años y 10 años más de gracia para su pago. De ahí viene lo que conocemos como en muchos países la deuda externa. La deuda externa, que es una deuda que por años muchas veces se sigue incrementando debido a que a pesar de haber alguna deuda, se siguen tomando nuevos préstamos y se siguen incrementando las deudas, los montos por pagar, y ahí es donde vemos que los países
se sobreendeudan. El nombre oficial de la institución creada en Bretton Woods era Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Inicialmente no fue Banco Mundial, fue Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Recuerden que fue para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llamó Banco de Reconstrucción, para ayudar a los países a reconstruirse y para su desarrollo. La institución, que se capitalizó a partir de la venta de títulos al mercado asegurados por los países miembros, cambió gradualmente su foco a los países en desarrollo, muchos de los cuales alcanzaron su independencia en la posguerra. El presidente del Banco Mundial es elegido por sus miembros y preside el directorio ejecutivo, pero sin derecho a voto. Dentro de sus funciones se encuentra conducir los negocios, organizar, nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del Banco Mundial, jugando un papel de jefe de personal. Es decir, el jefe del Banco Mundial es la persona que tiene potestad y autoridad de nombrar, cancelar, sustituir, reponer y ascender empleados dentro de la institución. Una responsabilidad muy amplia y de mucho peso, porque destituir a un asesor o un empleado del Banco Mundial, eso es mucho que decir. La estructura de la organización se hizo más compleja y dio origen a otras instituciones que hoy conforman el grupo del Banco Mundial, creada para suplir demanda que inicialmente, recuerden que fue Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, no podían atender. Como antes era Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, habían algunas necesidades que por lo visto no podían atender y se fueron haciendo algunas modificaciones y algunos cambios. En el 1956 surgió la Corporación Financiera Internacional, CFI, con el objetivo de promover la expansión de la inversión privada en los países en desarrollo. Siguiendo ese rumbo, en el 1960 se dio la creación de la Asociación Internacional de Desarrollo, AID, la cual hizo posible la concesión de préstamos a los países más pobres que no cumplían con las condiciones para acceder a los préstamos concebidos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, actualmente hoy conocido como Banco Mundial. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, OMGI, fueron creados respectivamente en 1996 y 1988 dentro de las perspectivas de impulsar la inversión extranjera en los países en desarrollo. Aquí vamos a ver los bancos que conforman o que integran el núcleo del Banco Mundial. Por ejemplo, el primero es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. No Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que era inicialmente Banco Mundial. Este de Reconstrucción y Fomento, que fue creado en el año 1989, tiene 189 países miembros, creado en 1945. Tiene como objetivo lograr la reducción de la pobreza en los países en vía de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia, brindándole asesoría financiera en materia de gestión económica, sin duda alguna en la principal rama del GBM, que es el banco en esa orientación, debiéndose pertenecer a él para poder ser miembro de cualquiera de los siguientes organismos. Asociación Internacional de Fomento, que fue creada en 1960 y sus miembros son quienes realizan aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales en crédito, casi sin interés, a los 79 países considerados más pobres. La AIF juega un papel importante porque muchos países llamados en vía de desarrollo no pueden recibir financiamiento en condición de mercado, y esto proporciona dinero para la reconstrucción de servicios básicos, educación, vivienda, agua potable, saneamiento, impulsando reformas e inversiones destinadas al fomento
y al aumento de la productividad y el empleo. También tenemos la Corporación Financiera Internacional, que fue creada en el año 1956, y esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. También el organismo multilateral de garantía de inversión, que tiene 189 países miembros, creado en el 1988, y este organismo tiene como meta promover la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar o garantía a los inversionistas contra la pérdida ocasionada por riesgos no comerciales. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que tiene 154 países miembros, creado en el 1966, el CADI tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países al proporcionar servicios internacionales. El Grupo Independiente de Evaluación del Grupo del Banco Mundial, creado en el 2006, el IEG, que es el Grupo del Banco Mundial, es una unidad independiente dentro del Grupo del Banco Mundial que tiene como objetivo evaluar la eficiencia de la productividad de los demás bancos. Podemos ver que cada una de esas organizaciones dependientes del Banco Central tienen funciones por separada, que cada una de ellas está enfocada en su papel por la cual fue creada. Cada una tiene varios países miembros. El Banco Mundial se convirtió en una referencia importante para sus análisis y experimentos relacionados al proceso de desarrollo. La institución ya fue objeto de crítica por financiar proyectos que provocaron desastres ambientales o desconsideraron impactos sociales. El Banco Mundial, sin embargo, sofisticó sus procedimientos para la elaboración, el análisis y el seguimiento de los proyectos que financia. Para los países en desarrollo más pobres del mundo, los planes de asistencia del Banco Mundial están basados en estrategias de lucha contra la pobreza. Podemos ver en este contenido que el Banco Mundial, en su afán de luchar por la pobreza y de capitalizar a los países y de fomentar el desarrollo, fue objeto de crítica porque mientras desarrollaba en un lado, hacía daño en otro. Mientras daba oportunidades de crecimiento por un lado, afectaba en otro. Entonces tuvo que sofisticar sus procedimientos para no crear daño y seguir siendo un banco luchador contra la pobreza a nivel mundial. Podemos ver que la estructura organizativa del Banco Mundial se asemeja a la del Fondo Monetario Internacional, con una junta de gobernadores. El directorio integrado por Brasil también representa a los siguientes países, que son Colombia, Ecuador, Filipinas, Guayana, Haití, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago. Esos son algunos de los países que están integrados por el Banco Mundial, los cuales reciben apoyo directo. En el año 2010, el poder del voto en el Banco Mundial fue revisado para aumentar la voz de los países en desarrollo. Actualmente, los países con mayor poder de voto son los Estados Unidos, con derecho al voto, Japón, China, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Brasil, Corea del Sur, España, India, México, Turquía, entre otros, que tuvieron el beneficio significativo de poder ser parte del cuerpo de decisiones del Banco Mundial. Muy bien, amigos, estudiantes y colegas de Economía, Introducción a la Economía y Moneda y Banca. Hemos visto un recorrido por las informaciones principales del Banco Mundial. Recuerden, soy su profesor y su amigo Henry Valdez Montero, docente universitario, comunicador, locutor y escritor, autor del libro titulado El Marketing es Todo, licenciado en Mercadeo y Economía, especialista en marketing estratégico, turístico, político, financiero, empresarial e investigación de mercado. Con el teléfono 809-490-0022 y en mi canal de YouTube Henry Valdez TV y Te Informa. De verdad que para mí es más que un placer poder llegar a ustedes con estas informaciones, poder compartir con ustedes
temas de interés profesional y social, y que sabemos que estas informaciones ustedes la van a aprovechar para crecer profesionalmente. Vamos entonces a darle las gracias por permitirme llegar hacia ustedes. Una vez más, estoy muy agradecido por permitirme llegar hasta sus hogares, ser parte del menú de conocimientos profesionales, semanales y mensuales. Y le garantizo que toda la semana le estaré llevando a través de nuestro canal de YouTube informaciones muy importantes que le van a fortalecer en el ámbito académico, profesional y en el ámbito social. Quiero que cada día nos unamos, que cada día unamos fuerza, que cada día vayamos junto al crecimiento profesional y al desarrollo. Yo creo que en la unión está la fuerza, y si usted y yo nos unimos y si usted y yo ponemos de nuestra parte, nuestro país y el mundo puede cambiar. Lo creo y así lo creo. Dios le bendiga mucho, mis estudiantes, amigos, colegas y relacionados. Henry Valdés estuvo con ustedes y hasta la próxima entrega. Muchas bendiciones. Hasta el próximo programa.